Perfecto. Me presento, mi nombre es Leonardo Escobar. El día de hoy nos va a acompañar la maestra María Fernanda Orozco en esta masterclass sobre estudios de movilidad. El día de hoy vamos a hacer una breve clase para platicarles un poquito también de la capacitación que vamos a tener el día sábado. Por acá veo personas conectadas que nos van a acompañar el día sábado en este taller. Y antes que todo quisiera presentarles a María Fernanda Orozco Espinosa. Ella es arquitecta por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se ha capacitado y desarrollado distintos proyectos en temas de patrimonio, conservación y movilidad, así como estudios urbanos y diseño de espacio público. Actualmente es maestra en territorio, turismo y patrimonio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, desarrollando investigaciones acerca de la importancia de la movilidad no motorizada en centros históricos. Y hoy nos va a estar platicando acerca específicamente de estudios de movilidad, ¿verdad, Fer? Sí, en efecto, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre este tema de estudios de movilidad, que es básicamente cómo aterrizaríamos toda esta idea de la movilidad, de la cual también vamos a hablar un poco del preámbulo, para pues conocer datos y mostrar y presentar soluciones para las ciudades. Bien, esta masterclass va a ser una guía de 6 puntos. Vamos a comenzar un poco sobre los antecedentes de la movilidad, ¿no? Conocer qué es y qué es lo que necesitamos saber sobre esto para poder implementar un estudio. Después hablaremos un poco sobre los posibles estudios de movilidad aplicables. Estos no los vamos a desarrollar tanto todavía porque, bueno, existe un preámbulo muy grande aparte de esto que nos permite tomar decisiones para poder traducirlos en, pues, estrategias de diseño a nivel ciudad. El punto que sigue sería la definición del sitio de estudio, que es cómo vamos a saber qué hacer si no conocemos el sitio donde vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la definición, la zona y cómo necesitamos apropiarnos de esa zona y conocerla y reconocerla para poder definir y pues ejecutar un estudio de movilidad? Hablaremos un poco sobre cómo debemos de analizar los datos que sacamos en un estudio y cómo esto puede ser aplicado al diseño para poder rediseñar nuestra ciudad. Esos serían los últimos 3 puntos. La aplicación del diseño para rediseñar la ciudad. Siguiente, Leo, por favor. Bien, nuestra pregunta inicial va a ser la siguiente. ¿Qué es la movilidad, no? La movilidad, pues, es esta facultad de desplazamiento que tenemos en las ciudades. Si nosotros nos ponemos a pensar como en este contexto de la pandemia, ¿no? Una de las actividades esenciales de las ciudades es la movilidad, porque necesitamos desplazarnos de un punto a otro para llevar a cabo nuestra vida en general, ¿no? Nuestras actividades cotidianas, ciertos elementos, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, todo se trata de movernos. Si bien con el tema de la pandemia la movilidad se vio limitada por las cuestiones de que no debíamos de cierta forma tener contacto con demás personas, pues muchas personas tuvieron que generar nuevas formas de moverse para poder llegar a sus destinos o a sus trabajos, los que tuvieron que seguir trabajando, pues de alguna otra forma, ¿no? En este sentido, pues comenzaron a surgir, no sé, planes emergentes como la ampliación de banquetas, la aplicación de ciclovías emergentes para poder permitir que más personas se pudieran mover en bicicleta y no tuvieran que tener este contacto con las demás personas. Conociendo este contexto respecto a la movilidad, nos preguntamos qué es lo que queremos saber sobre la movilidad de las personas, ¿no? Para poder definir un estudio y una estrategia o un producto de diseño, pues primero necesitamos tener un objetivo o un alcance definido que nos permita saber, pues, cuál es lo que necesitamos específicamente, ¿no? Porque podríamos obtener muchísimos datos en muchísimos rubros, pero de todos esos datos posibles, ¿cuáles son los datos puntuales que necesitamos, ¿no? Para podernos enfocar en esas cosas específicas. Siguiente. Bien, este punto también es importante. Si nosotros planteamos el realizar un estudio de movilidad o conocer la movilidad de un lugar, pues ya tendremos que tener detectado qué sitio, ¿no? A lo mejor ahorita que conocemos un poco todo a términos generales, podemos no definirlo como tal, pero en el momento que nosotros vayamos a aplicar o la idea de generar un estudio de movilidad va a depender mucho del contexto en el que queramos aterrizarlo. En este caso, ¿dónde vamos a realizar nuestro estudio de movilidad? Siguiente, Leo. Bien,
En este contexto, el tema de la movilidad en México es una cuestión que de cierta forma hasta pareciera reciente. En muchos estados, en muchas ciudades, apenas está comenzando a trabajar el tema de movilidad, apenas están empezando a crear dependencias que trabajan en este tema. Y bueno, la primer ciudad que comenzó a trabajar o tener un labor base para poder ejecutar políticas públicas en materia de movilidad fue la Ciudad de México. En la Ciudad de México se realizó la primera ley de movilidad de todo, bueno, de nuestro país, y estaba basada en 6 ejes. El primero era un sistema integrado de transporte, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar que está todo el transporte conectado entre sí y verlo como un sistema que es algo que en muchas ciudades se ve de forma aislada, ¿no? Se ve de forma aislada el cómo estamos trabajando con ciertos usuarios y cómo estamos trabajando en ciertos sectores, y no se está tomando la movilidad como parte de este proceso de las ciudades en las cuales pues van a ir creciendo, van a ir cambiando, se van a ir actualizando, y cómo la movilidad forma parte de todo esto. El segundo punto es esta visión de calles para todos, de cómo podemos incluir a todos los usuarios en cada uno de los proyectos. En este caso podemos ver aquí la pirámide de la movilidad, donde se están contemplando a todos los usuarios de una manera, y es una pirámide invertida porque se está dando como esta cuestión de que debe de ser primero contemplados los peatones, o sea, dar una jerarquía respecto al diseño de las ciudades, y pues en primera instancia serían los peatones y las personas con discapacidad, que son quienes tienen una mayor vulnerabilidad en el espacio público y en las ciudades, seguido de las bicicletas, el transporte público, el transporte de carga, y en último peldaño estaría el transporte particular, bueno, el vehículo particular y las motocicletas. Aquí está un poquito más, podemos ver cómo surge este tipo de iniciativas como la jerarquía de la movilidad. A partir del 17 de agosto de 1896, que fue que sucedió la primer muerte peatonal provocada por un automóvil, pues comienzan a surgir movimientos, ¿no? De cierta forma, los hechos de tránsito y todas estas consecuencias del uso del automóvil orillaron a pues los usuarios, a las personas, a exigir condiciones de seguridad vial en las ciudades, y empiezan a surgir iniciativas como la jerarquía de la movilidad, donde ya se contemplan, por ejemplo, pues que primero se debe de proveer de infraestructura, seguridad, etcétera, a los peatones, luego los ciclistas, y así sucesivamente. Cuando empiezan a circular los primeros automóviles, pues se empiezan a detectar todos estos elementos, las ciudades se van desarrollando con este enfoque de, claro, tenemos un automóvil y podemos llegar, y bueno, podemos alcanzar ciertas distancias, ¿no? Entonces cada vez nos vamos extendiendo más, es todo un proceso, y en muchas ocasiones no se contempla, por ejemplo, una red de transporte público o un sistema integral de transporte público en ese desarrollo de las ciudades. Siguiente, Leo, por favor. Bien, otro punto que es importante que conozcamos es el elemento del derecho a la ciudad. Hay toda una teoría armada sobre los derechos el derecho a la ciudad, que la forjó Henry Lefebvre, y sobre esa teoría, que también ha sido tratada y elaborada por varios autores, podemos llegar como a este derecho a la movilidad, como parte de nuestras necesidades básicas en las ciudades, ¿no? Todas las personas tenemos ese derecho, pues, de movernos y desplazarnos de un punto a otro en condiciones de seguridad vial, de accesibilidad, eficiencia en los modos de transporte, sostenibilidad, calidad, y también, pues, condiciones de inclusión e igualdad. Siguiente, Leo, por favor. Bien, recientemente, por muy sorprendente que sea, se publicó la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial en México, que fue aprobada por el Senado, bueno, por la mayoría del Senado en diciembre de 2021. ¿Y qué sucede con esto? Por fin se reconoce de cierta forma una base para todas estas cuestiones en materia de movilidad que permite que las ciudades comiencen a generar condiciones, ¿no? No había como un documento legal de defensa, además de la Constitución política que mencionaba que pues teníamos este derecho a la movilidad segura, pero pues no decía ni cómo ni cuándo, ¿no? Algunos de los elementos que se desarrollan dentro de esta ley en materia de movilidad es, por ejemplo, el enfoque de un sistema seguro, donde el objetivo es reducir
las consecuencias del error humano al circular, ¿no? Y de esta forma influir en el redimensionamiento de los hechos de tránsito, en el saber que hay muchos factores que influyen en los hechos de tránsito y que todos esos factores pueden ser, bueno, la mayoría de esos factores pueden ser evitados o pueden ser corregidos antes de llegar a una consecuencia como la de una muerte vial. En esta ley se incluyen elementos como las auditorías viales, que es cuando precisamente comienzan a detectar todos estos factores y se corrigen. Una auditoría vial que llega si ves un sitio, dicen, bueno, tal vez este elemento de infraestructura está mal canalizado, esto puede provocar un hecho de tránsito y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Y otro elemento serían los criterios de diseño universal y accesibilidad, que hablan básicamente pues de cómo debemos de crear condiciones en el espacio público para el tránsito y vivencia de todo tipo de usuarios y de todas las personas. Siguiente, Leo, por favor. Bien, también tenemos algunas otras bases en materia de movilidad, como los planes nacionales de desarrollo, donde, por ejemplo, se habla de pues los territorios y cómo estos deben de ser desarrollados. Siguiente, Leo. En los programas nacionales de desarrollo urbano, aquí específicamente en el último programa, en el objetivo 4, nos habla de cómo es necesario impulsar una política de movilidad sustentable. Este otro tema, pues, nos habla de modos de transporte que se puedan, pues, incluso hasta autogestionar, ¿no? Que no requieran de todos estos elementos no renovables, un sistema de transporte que garantice la calidad, una disponibilidad, conectividad y accesibilidad para los viajes urbanos de las personas. Siguiente, Leo. Aquí podemos ver un mapa. Este mapa es con corte al 2019 y aquí podemos apreciar cuántos estados cuentan con una ley de movilidad o una ley enfocada a la movilidad. Para el 2019 únicamente 11 estados contaban con este tipo de insumo a nivel legislativo, una base en ley que pueda permitir tomar acciones para la movilidad del territorio. En sí, pues estos programas de movilidad lo que pretenden son atender necesidades, ¿no? De movilidad de personas, mercancías y todo este tipo de cosas en buenas condiciones, ¿no? Este es como el tema principal, una movilidad con calidad y con ciertas características que permitan que se haga de la forma más óptima. Siguiente, Leo. Bien, cuando vamos a definir un estudio, nosotros podemos consultar planes, programas, todos los instrumentos existentes que nos permitan llegar como a dar una base, ¿no? O sea, hay muchos datos que ya existen sobre pues sitios que nosotros queremos estudiar o manejar o analizar, y esos datos nos pueden ser útiles como una base para poder generar pues nuevos elementos, ¿no? En este sentido, se puede plantear una línea base para la ejecución de un estudio donde nosotros vamos a decir qué vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros alcances y cómo vamos a medir esos alcances. O vamos a lo mejor analizar una zona, un tramo, una intersección y dar un diagnóstico para poder ejecutar el estudio. En este caso, podemos establecer algunos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, donde podemos evaluar tanto nuestro diagnóstico para generar un proyecto, como ya el proyecto en funcionamiento, ¿no? Si realmente fue el más adecuado, cómo está funcionando y el impacto que está teniendo. El establecer este tipo de cuestiones puede ser una herramienta que nos permita demostrar beneficios y justificar la realización de los estudios. Sucede en muchos casos, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, han hecho infinidad de estudios de proyectos, implementaciones, pero no existen mediciones, por ejemplo, a nivel contaminación. Cuando se aumentan los espacios peatonales y se reducen los espacios vehiculares, regularmente lo que sucede es que bajan los niveles de contaminación, pero solo hay un estudio de todos los que han hecho en la ciudad que nos permite evidenciar esto. Solo se ha hecho la medición en un estudio y eso nos hace pues tener pocos datos para justificar y seguir dando objetivo a este tipo de proyectos. Siguiente, Leo, por favor.
Bien, esta es, por ejemplo, una propuesta de análisis, es la propuesta del Índice de Seguridad de Cruces Peatonales para la Ciudad de México. Esto es como un estudio de movilidad. Aquí se establece, por ejemplo, qué criterios tenemos que calificar, qué es lo que nosotros vamos a querer conocer, si está bien o está mal, por ejemplo, en este caso de los cruces peatonales. Aquí la decisión fue, bueno, vamos a ver cuáles son las cuestiones de accesibilidad, con qué características de accesibilidad cuenta, si el cruce peatonal tiene señales auditivas, pavimento táctil, cuál es la calidad del pavimento en el área de cruce, cuál es la calidad de las banquetas, si existen obstáculos para los cruces, una buena visibilidad, por ejemplo, la existencia de iluminación durante la noche y que no haya obstáculos que obstruyan la vista, ¿no? Es de manera general, pues los elementos calificables, en este caso de un cruce peatonal, para poderlos ir analizando y saber, bueno, diagnosticar, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos llegar a mejorar en ese aspecto? Siguiente, Leo, por favor. Bien, aquí puse 6 ejemplos de los posibles estudios a aplicar. Por ejemplo, están los aforos automáticos y manuales, que se tratan de un conteo de ya sea vehículos, personas, ciclistas, que pasen por alguna vialidad o algún tramo. Esto nos sirve conocer volúmenes, ¿no? Volúmenes de personas, de usuarios, y a partir de esos volúmenes y los movimientos de dichos volúmenes podemos hacer una toma de decisiones, ¿no? Donde necesitamos más espacio, donde necesitamos menos, o incluso donde necesitamos implementar infraestructura que ahora no existe para algún tipo de usuario. Por ejemplo, una calle donde se detecte en el aforo que pasan 50 ciclistas cada 15 minutos, pues a lo mejor ahí tenemos un punto de dato de justificación para poder implementar una ciclovía, ¿no? Es el tipo de elementos que pueden ser útiles. El estudio de velocidades y demoras, pues es conocer el primer punto, valga la redundancia, la velocidad en la que están transitando los automóviles en un tramo de vialidad, que esto nos sirve para saber si necesitamos implementar alguna especie de regulación, estrategias de pacificación de tránsito. Y el estudio de demoras nos permite conocer cuáles son los elementos que están, pues literalmente demorando o entorpeciendo, por ejemplo, un servicio. El estudio de demora se utiliza mucho para el transporte público, para pues darle más eficiencia al servicio como tal y cómo se puede manejar. El tema de los ciclos semafóricos habla sobre la frecuencia y la ocupación visual, el ascenso y descenso. O sea, por ejemplo, un ciclo semafórico pues es esta trama que tienen los semáforos, quién va primero, quién va después, quiénes cruzan primero, o sea, cómo está esta secuencia, y conocer esta secuencia nos permite también, pues, caracterizar de alguna manera, por ejemplo, en este caso, una intersección. En cuanto a estudios de ascenso y descenso, pues son zonas en las cuales podemos detectar este movimiento de ascenso y descenso, puntos específicos donde se da este proceso. La encuesta origen-destino, pues es una encuesta donde podemos conocer a dónde necesita ir la gente y de dónde viene, ¿no? En este caso, pues hay 2 tipos de encuestas origen-destino, que pueden ser, por ejemplo, presencial o en línea. Pueden ir a tu casa, como estas encuestas que hacen del INEGI, y hacerte preguntas como a dónde vas al trabajo, o las personas que están en tu casa, en qué viajan y a dónde viajan. Entonces ahí se van conectando los puntos, y a partir de este tipo de encuesta podemos conocer cuáles son las conectividades que existen pues en alguna zona, ¿no? Las encuestas de preferencia relevada o declarada son a partir de situaciones hipotéticas, ¿no? Si tú les dices a las personas, oye, si hiciéramos esto, ¿qué pasaría? O cuál sería la ventaja o la cuestión que podríamos manejar. O sea, ¿cuál es la toma de decisiones más pertinente a partir de una encuesta de preferencia relevada y declarada? Y el índice de rotación de estacionamientos nos sirve para conocer, por ejemplo, cuántos automóviles diferentes utilizan un mismo cajón de estacionamiento en alguna zona de la ciudad, a partir de pues hacer ciertos cortes cada cierto tiempo y ver si el mismo automóvil sigue estacionado en ese mismo cajón, y sucesivamente. Estos son algunos de los posibles estudios. Siguiente, Leo. Bien. Necesitamos, y es muy importante, conocer nuestra zona de estudio. Muchas veces
Por ejemplo, ahorita con los temas de la pandemia era difícil tener este acercamiento con estas zonas. Sin embargo, comenzamos a desarrollar pues un enlace. Ahorita tenemos algunas herramientas, por ejemplo, Google Earth, Google Maps, que nos permiten tener un acercamiento, pero sí es muy importante acotar, detectar y reconocer el sitio que vamos a estudiar, ¿no? Ahorita al final vamos a ver algunos pasos de cómo podemos llegar a analizar todas las cuestiones de la movilidad en nuestro entorno. Conociendo la zona de estudio, pues vamos a definir tanto los alcances del proyecto como qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, para el desarrollo de los estudios necesitamos preparar cierta información en gabinete. Ahí vamos a definir este punto primero, ¿no? ¿Qué información es la que necesitamos? ¿Con qué tipo de estudio vamos a obtener la información que necesitamos? ¿Cuáles son los insumos para la ejecución de ese estudio? Por ejemplo, se tienen que desarrollar formatos, instrumentos, aplicaciones, alguna herramienta. Siguiente, Leo. Preparación de información en gabinete es esto, ¿no? Como la definición de los puntos, zonas y recorridos. ¿Cómo lo tenemos que desarrollar? ¿Con qué lo vamos a desarrollar? Y a partir de eso necesitamos generar una estrategia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la implementación de un aforo, escoger muy bien los puntos donde la visual sea correcta y se puedan contar los movimientos de las calles que están surgiendo en ese momento en el tramo que necesitamos. En algunos casos hay que establecer más de una estación maestra, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántas personas necesitamos? Generar nuestros formatos. Siguiente. Y bueno, una vez que obtengamos todos nuestros datos, vamos a limpiarlos, vamos a ordenarlos, vamos a clasificarlos para poderlos analizar, los vamos a presentar de una forma visual y a partir de esto, pues nosotros vamos a poder utilizarlos para traducirlos en el diseño. Siguiente, Leo. Vamos a utilizar algunos criterios de diseño, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, el diseño universal, que es contemplar a todos los usuarios y que todos los usuarios puedan llegar a todos los puntos de nuestro diseño. Siguiente. Aquí podemos ver algunos ejemplos de diseño universal, donde se está incluyendo, pues, en nuestro diseño, por ejemplo, personas con discapacidad. Siguiente. Algunos ejemplos de malas prácticas, podemos encontrar todo este tipo de situaciones en nuestras ciudades, tanto espacios malos como espacios buenos, y a partir de los datos podemos mejorarlos. También en la infraestructura ciclista, hay muchas prácticas innovadoras en el mundo que pueden ser aplicables en cada una de nuestras ciudades y en nuestros países, pero necesitamos conocer por qué y cómo, ¿no? Temas como infraestructura de transporte público, conocer cuáles son los tipos de infraestructura y cómo podemos mejorarla. Y así, a su vez, contemplar temas como el transporte de carga y a los vehículos particulares, pues en el diseño y en el análisis, ¿no? Para la planeación, primero tenemos que definir las metas de nuestro proyecto, plantear alternativas, proponer, mostrando la solventación de esos objetivos que pusimos inicialmente, generar un diseño conceptual y a partir de esto, una estrategia de participación pública. Bueno, aquí tenemos un ejercicio final. Creo que ya no nos va a dar tiempo a hacerlo. No sé, Leo, si lo podamos compartir. El chiste aquí es cómo estamos viendo la calle y cómo la estamos analizando, ¿no? Primero vamos a acotar nuestra zona de estudio. Por ejemplo, aquí donde se está viendo la zona rosa, es precisamente el área de estudio, lo que podemos analizar. Siguiente, Leo. Primero ver por dónde están pasando los peatones, cuáles son las zonas peatonales y detectar las necesidades peatonales. Para este punto podemos utilizar la jerarquía de la movilidad. Vamos punto por punto. Primero peatones. Siguiente. Después saber por dónde circulan los ciclistas, en el caso de que exista infraestructura ciclista o no. Y a lo mejor observar si existe presencia de ellos, por dónde pasan. Otro elemento, detectar los paraderos de transporte público, donde hacen ascenso y descenso en esa intersección o tramo que estamos estudiando. Cuáles son los movimientos vehiculares existentes en la zona que nos pueden ser útiles para, pues, lo que lleguemos a plantear a nivel diseño. Además de, pues, otras características que podamos encontrar, por ejemplo, no sé, detectar los cruces peatonales, los sentidos de circulación, que ahorita ya lo vimos, por ejemplo, zonas de banquetas, a veces no hay ni banquetas, y zonas de estacionamiento, ¿no? Que son como que puntos que pueden influir en qué es lo que necesitamos a nivel movilidad en la zona.
y pues a partir de esto detectar necesidades, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que falta señalamiento horizontal y vertical, no hay paraderos de autobús, no hay accesibilidad en las banquetas, los carriles no están delimitados y pues esto propicia la velocidad alta, ¿no? Y bueno, a partir de todos los criterios de accesibilidad y seguridad vial, la infraestructura peatonal, la infraestructura ciclista, la infraestructura para el transporte público, transporte de carga y vehículo particular, nosotros podemos proponer mejoras en las ciudades, por ejemplo, en este caso, proponer una reconfiguración a partir de los datos que obtengamos y las necesidades que observemos en campo. Bastante información para el poco tiempo que tenemos para esta masterclass, pero es justo ese objetivo. El programa de estudio del taller que vamos a tener el sábado, pues desglosa cada uno de estos estudios, formatos y sobre todo las herramientas o las skills que a veces necesitamos desarrollar para el trabajo, porque algunas veces pues sí tomamos algunas materias de movilidad en la universidad o a veces se tiene la experiencia en campo, pero ya tenido como toda la parte de planeación y sistematización de la información, es lo que nos preocupa en el taller de innovación urbana para que cuando puedas incluso eh, poder ofertar en tu currículum, ¿no? Para alguna empresa o inclusive entender un poco más a la profundidad del tipo de estudios que se realizan en la ciudad, pues se pueda complementar con esta información. Nosotros aún tenemos lugares para el taller del sábado, va a ser un taller presencial que vamos a tener en nuestra oficina aquí en Anillo Circunvalación 121, en Coyoacán, en la Colonia Atlántida. Están súper invitados y invitadas si quieren mandar un email o un número. Les voy a dejar mi WhatsApp por el chat para que puedan ver, bueno, para que puedan mandar mensaje y demás. También estos días nos vamos a comunicar con las personas que ya estén inscritas, que por aquí veo a algunas. Y no sé si tengan alguna duda específica para la maestra María Fernanda, para que se las podamos ir respondiendo por el chat, ahí la pueden ir escribiendo. Todavía tenemos algunos minutitos para poder interactuar con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta específica directamente del tema o acerca del taller. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció esta masterclass? También es importante tener su retroalimentación para saber si hay alguna duda o algún punto que no hayamos tocado dentro de la breve exposición, ¿no? Que fueron estos 30 minutitos, pero esperamos que hayan sido bastante útiles, al menos para tener un panorama general, ¿no, Fer? Bueno, pues justamente como comenta Leo, digo, el tema de la movilidad es pues supuestamente algo como muy innovador, aunque es una cuestión que hemos llevado realizando desde hace muchísimo tiempo y como parte de todo el proceso de construcción de nuestras ciudades. Y hay muchas maneras de entenderla e incluirla, y de hecho debería ser un factor hasta esencial el tratar los temas de movilidad en todo tipo de proyectos en las ciudades, en la arquitectura, en el urbanismo, en todo, porque pues sí influye mucho en el entorno, ¿no? Y en como en la imagen que se está dando de las ciudades para las demás personas. Como pudieron ver, pues sí, digo, sí era mucha información. El tema de los estudios de movilidad es muy amplio. El día sábado vamos a estar haciendo ejercicios prácticos, vamos a salir a campo y vamos a vivir un poco de cómo se reconoce la movilidad y cómo se estudia en un espacio público, ya en la calle, cómo podemos conocer y reconocer cada uno de los elementos, y a partir de este reconocimiento, cuál puede ser nuestra postura de mejora o nuestra estrategia para poder pues implementar, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, pues adelante, o algún comentario, pues aquí seguimos unos minutos más, ¿vale? Bien, entonces nos quedamos con esta parte. Creo que también hay una pregunta de Ana Jiménez y dice, ¿estas propuestas hay una forma de evaluarlas? O sea, medir alguna forma, de alguna forma el cambio que habría con ellas, como una evaluación antes y después de realizar este estudio. Y por acá nos dice, eh, si requiero de un estudio de movilidad en una ciudad, ¿ustedes pueden realizarlo? ¿Cómo ves, Fer? ¿Quieres dar respuesta a estas preguntas? Déjate activo. Listo. Hola. Sí, de hecho,
tema de las mediciones era esto que hablábamos de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deseamos medir un poco de indicadores, por ejemplo, económicos, ¿no? En un estudio de movilidad, pongámosle que hacemos un urbanismo táctico, que es donde colocamos algunos conos ampliamos la banqueta, damos más espacio a los peatones en alguna calle, disminuimos pues la velocidad al disminuir los carriles, etcétera. Y nosotros hacemos, por ejemplo, una encuesta a los negocios, ¿no? Donde nos vayan diciendo si semana con semana o de manera horaria han subido sus ventas a partir de esta implementación. Podemos medir los beneficios de un estudio de movilidad a partir de la definición de estos indicadores, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que les mostraba del cruce peatonal, ¿no? Si yo defino que necesito conocer cuántos cruces peatonales de la ciudad cuentan con buena visibilidad o con buena iluminación, yo voy a tener pues un censo, ¿no? Y voy a saber, tantos no lo tienen, tantos lo tienen. Y, por ejemplo, si yo llego a implementar iluminación en alguno, pues puedo dar seguimiento, no sé, se me ocurre. En un punto específicamente en las noches hay muchos hechos de tránsito, ¿no? Hay muchos atropellamientos. A lo mejor puse la luminaria, que era lo que yo había detectado, que era lo que estaba mal, fue mi proyecto, hice algún balizamiento, puse cebras peatonales, no sé, hice alguna intervención para asegurar ese cruce y evitar los hechos de tránsito, y yo voy a poder medir si fue bueno o no fue bueno, no fue bueno, conociendo cuántos hechos de tránsito había antes de la implementación de ese proyecto y cuántos había después. Entonces es cuestión de definir qué indicadores necesitamos medir para saber si para nosotros nuestro proyecto fue bueno o no, dependiendo de lo que necesitemos. Algunas implementaciones de movilidad pueden ser también a nivel, como platicábamos, ambiental. A lo mejor en México hay una contingencia ambiental y se requieren algunas otras estrategias, por ejemplo, disminuir la circulación de automóviles y aumentar la circulación de peatones, ¿no? Pensemos en la peatonalización de toda una colonia, lo que sea, y cómo en esta colonia, a partir de pues la disminución del uso del automóvil, hacer el conteo o plantear el indicador ambiental de saber cuánto bajan las emisiones atmosféricas negativas del automóvil con esta falta de uso. Más o menos ese sería el tema y también vamos a ver eso un poco el sábado. Y respecto al tema del estudio de movilidad, sí, claro, por supuesto, nosotros estamos puestísimos. La verdad, pues si hemos elaborado algunos estudios de movilidad, pues es un tema que nos apasiona mucho y pues la estrategia está armada, ¿no? Entonces, cualquier cuestión que requieran, pueden contactarse ahí con Leo en la página del TIU y podemos pues checarlo sin problema. Excelente. También hay una pregunta de Karen, si existe algún software o algún software es necesario para realizar este tipo de estudios. Depende del estudio, o sea, realmente hay muchas herramientas útiles, pero si tú me preguntas sobre un software específico para los estudios de movilidad, pues no hay uno específicamente. Eh, Hay formas de facilitar los estudios de movilidad, herramientas, pero no un software de procesamiento que pues nos lleve como a la generalidad del estudio, sino como a cosas particulares. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, hay aplicaciones con las que podemos hacer los conteos y los análisis de aforos, y esto nos sirve como ayuda, ¿no? Porque sucede, por ejemplo, en los aforos manuales, utilizamos unos aparatitos y hay que estarlo vaciando en hojas y después de que lo vacías en hojas, lo tienes que pasar en una tabla de Excel y hacer todo tu análisis. Entonces, con este tipo de aplicaciones, pues ya se hace automáticamente, porque toda la información que tú estás vaciando en el momento se va a descargar de alguna manera en una tabla, que es lo que sucede un poco con Google Docs. Google Docs nos puede servir mucho para generar encuestas, podemos hacer encuestas de preferencia relevada, se me ocurre que incluso podríamos hacer encuestas de origen-destino, pero ven que al final en Google Forms, perdón, era Google Forms, en Google Forms al final te manda como que todos estos esquemas y todas estas tablas de los resultados. Entonces ese es otro aplicativo muy básico que podemos utilizar para eficientar el tema, ¿vale? Excelente. Bueno, ya se va a cerrar la sesión, así que vamos a subirlo esto a YouTube y después se los vamos a compartir por correo. Las personas que van a asistir al taller, nos vemos el día sábado y si están interesados o interesados aún en participar y entrar a este taller,
nos estamos comunicando, ¿vale? Por Instagram o por WhatsApp. Cuídense mucho.